Hay temas que te interesan e impactan, que merecen ser charlados aquí, entre dos. Abramos el diálogo, la conversación y la reflexión con nuestra anfitriona, Patricia Betaza. Muy buenos días, ¿cómo están todas y todos? Bueno, pues aquí comenzando, aquí entre dos, con bastante lluvia aquí en la Ciudad de México, desde el día de ayer con frío, ya sabe usted, Boris, que no nos ha dejado tranquilas y tranquilos en las últimas horas. Bueno, pues como siempre le recuerdo, este es un programa de temas que nos interesan o que nos deberían de interesar. Por eso los invito a que nos escuchen y por supuesto a que nos escriban en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Imer Noticias, en Threads y también tenemos, por supuesto, siempre abierto nuestro WhatsApp 55 66 31 24 27 y también este programa aquí entre dos. Lo puede escuchar en YouTube si no le dio tiempo el día de hoy de escucharlo por la mañana. Pues, ¿qué le digo a usted? ¿Qué tal ha padecido los efectos de lo que ya, de acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Civil, Boris ya se degradó a depresión tropical, pero sigue provocando pues lluvias en algunos puntos, lluvias muy intensas en algunos puntos de la República Mexicana, un tema que por supuesto nos interesa pues tratar el día de hoy aquí entre dos. Dando más datos sobre Boris, ya le digo, se convirtió en depresión tropical en las últimas horas. Se espera que se disipe sobre las montañas del sur de México en el transcurso de este día o durante la noche. Sin embargo, aún se pronostican, escuche por favor, se pronostican lluvias de fuertes a muy fuertes, sobre todo en el sur de Jalisco, en Colima, en las costas de Michoacán, el sureste y el este de Guerrero y el oeste de Oaxaca, por lo que esta mañana persiste el riesgo de inundaciones y también deslizamientos de tierra. Así la situación con Boris. Ante fenómenos naturales y otras situaciones de emergencia, las Fuerzas Armadas y corporaciones de seguridad despliegan operativos, pues sí, para dar apoyo a la población. Estas acciones forman parte de planes de respuesta diseñados precisamente para actuar antes, durante y después de este tipo de fenómenos. Es importante recordarles a todos y todas que sigan los canales oficiales para tener información precisa sobre el desarrollo de este tipo de fenómenos meteorológicos. Vamos a escuchar esta información que nos preparó mi compañera América Castillo. Los cambios de temperatura a largo plazo en el planeta se definen como cambio climático. Aunque es un proceso natural, las actividades de los humanos han acelerado las condiciones adversas en la Tierra, el mar y la atmósfera. Los megaeventos deportivos afectan al cambio climático por la generación de gases de efecto invernadero, cuya medida es conocida como huella de carbono. Para el Mundial, con 48 selecciones participantes que utilizan vuelos privados para cubrir las 16 sedes en 3 países, El Plan de N3E, establecido por la Secretaría de la Defensa Nacional, es un mecanismo de auxilio a la población en caso de desastres. México enfrenta de forma constante fenómenos geológicos e hidrometeorológicos que pueden provocar graves afectaciones, por lo que las autoridades mantienen estrategias para reducir riesgos y proteger a la población. En ese contexto, en 1965 se puso en marcha el Plan de Auxilio a la Población Civil, al integrarse como anexo E de la tercera edición del Plan Director de Defensa Nacional. Adoptó el nombre con el que se le conoce hasta hoy, Plan de N3E.
Su primera aplicación ocurrió en 1966, tras el paso del huracán Inés, que provocó el desbordamiento del río Pánuco y afectó zonas de Tamaulipas y Veracruz. Años después, el plan volvió a demostrar su eficacia durante el sismo de 1985, experiencia que impulsó la creación del Sistema Nacional de Protección Civil. Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, afirmó durante la conferencia matutina del 8 de marzo de 2025 que las Fuerzas Armadas mantienen una capacidad permanente de respuesta ante cualquier emergencia en el país. En todos los organismos militares dispersos en el país tienen la instrucción de tener las 24 horas del día, los 365 días del año, una fuerza de reacción con material, equipo, vehículos, abastecimientos, medios de comunicación, etcétera, para apoyar de inmediato a la población civil en cualquier caso de desastre. Esa es la instrucción que existe. Ya posteriormente los mandos territoriales informarán cuál es la situación y, de ser necesario, existe una reserva estratégica a disposición del alto mando del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, que se encuentra en México a nivel central. Es la fase de la Fuerza de Apoyo contra Desastres. La Secretaría de la Defensa Nacional explicó que el plan opera en 3 fases: prevención, auxilio y recuperación. La primera incluye simulacros, monitoreo de fenómenos naturales e identificación de zonas de riesgo. La segunda se activa durante la emergencia e involucra alertas, evacuaciones, rescates y atención médica, mientras que la tercera se enfoca en evaluar daños, retirar escombros y restablecer servicios básicos. Además del DN3E, existen otros mecanismos de respuesta. La Secretaría de Marina aplica el Plan Marina, especializado en apoyo y rescate en zonas costeras, y la Guardia Nacional opera el Plan GNA, que combina labores de auxilio con acciones de seguridad y vigilancia en áreas afectadas. Más allá de la atención inmediata, estos planes buscan salvaguardar vidas, apoyar a comunidades afectadas y contribuir al restablecimiento de las condiciones necesarias para su recuperación. Para Imer Noticias, América Castillo. Y precisamente nos vamos a enlazar en este momento con Fabián Vázquez, director del Servicio Meteorológico Nacional, para saber exactamente cuál es la situación de este fenómeno meteorológico conocido como Boris. Fabián, muy buenos días, gracias por estar aquí entre dos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pati. Bueno, pues Boris finalmente ingresó a territorio mexicano en la madrugada de hoy, ahí en los límites entre Guerrero y Oaxaca. Asociado, todavía estamos recibiendo los acumulados de lluvia que se tuvieron registrados durante el día de ayer, pero sí vemos bastantes afectaciones, sobre todo allí en Oaxaca, donde hubo precipitaciones muy intensas, y el sur de Veracruz, que también tuvieron varios encharcamientos según vemos los reportes preliminares. Todavía vamos a ir consensando la información. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, Boris ya está ahorita como una baja remanente, eso quiere decir que ya perdió las características de ciclón tropical y que va a ir continuando su debilitamiento gradual a lo largo del día, porque está interaccionando con la zona de la sierra, que generalmente hace que se debiliten rápidamente los ciclones tropicales, pero todavía va a estar generando lluvias. Así que para el día de hoy todavía estamos dando lluvias muy fuertes en regiones de Guerrero, sobre todo. Oaxaca va a seguir también con lluvias puntualmente intensas todavía, y regiones, buena parte del centro y sur del estado de Veracruz, todavía vamos a tener lluvias que pudieran ser intensas durante las próximas horas, así que no hay que bajar la guardia. Digamos, ya la amenaza poco a poco va disminuyendo, pero pues el riesgo se va construyendo gradualmente si las comunidades no están preparadas. Así que el mensaje es: hay que seguir monitoreando porque van a seguir las lluvias. El centro del país va a seguir muy lluvioso también hoy aquí en la capital, así que por lo pronto eso es lo que estará haciendo Boris en el transcurso del día. Y el otro sistema que estaba activo, que es Cristina, ese está frente a la costa
de Centroamérica. Cristina, estamos esperando que en las próximas horas también ya entre a tierra sobre El Salvador, y a partir de ahí va a comenzar su proceso de disipación en la Sierra del Salvador y Guatemala, pero seguramente más adelante en la semana va a estar generando lluvias importantes en Chiapas, en Quintana Roo y en la región ahí de la península de Yucatán, así que hay que estar atentos a la información que estemos mandando aquí en el Servicio Meteorológico Nacional. Sí, sobre todo información oficial, evitar toda esta desinformación que luego se lee y se vive en redes sociales principalmente. Fabián Vázquez, ayer, por ejemplo, llovió muy fuerte aquí en la Ciudad de México y sabemos que estos fenómenos meteorológicos pues muchas veces se convierten en fenómenos impredecibles. ¿Esto tiene que ver con la cuestión del cambio climático, Fabián Vázquez? Bueno, el cambio climático más que nada nos revela cómo se están comportando los fenómenos, pero a lo largo de tendencias, es decir, si este patrón se repite durante muchos años seguidos, entonces sí podemos decir que es cambio climático, pero un evento en particular es muy difícil podérselo atribuir porque hay que ver como series de tiempo muy largas. Lo que sí hemos visto, por ejemplo, el año pasado, muchas de las lluvias que se tuvieron en el país fueron que no ocurría la lluvia, digamos, en un periodo de tiempo largo de 24 horas, sino que en cuestión de unas cuantas horas caía mucha precipitación. Entonces, esa cantidad de lluvia en poco tiempo sí es lo que genera muchos problemas, por ejemplo, de los encharcamientos y demás, porque pues la infraestructura no está preparada para tanta cantidad de agua en un intervalo de tiempo muy corto. Entonces, sí hemos visto que algunas cosas han ido cambiando, por ejemplo, eso de la velocidad de la lluvia, la intensidad de la lluvia se llama, y la otra, por ejemplo, los huracanes y los ciclones, el año pasado, la gran mayoría de ellos tuvieron una intensificación rápida, es decir, que pasaron de una categoría muy baja como una tormenta tropical hasta un huracán mayor o demás, y entonces esa velocidad con la que se van intensificando los ciclones, sí hemos visto que a lo largo de los años ha ido subiendo. Entonces algunas cosas sí se pueden atribuir y otras todavía no están tan claras. Así es, Fabián Vázquez, lo importante es que las ciudadanas y los ciudadanos tengan información precisa, obviamente para evitar cualquier afectación en sus hogares o en las mismas personas. ¿Estás de acuerdo? Es correcto. Sí, la verdad es que la mejor inversión es en la prevención. Así es. Si ustedes se ubican en una zona que es vulnerable o es de exposición al riesgo y demás, pues uno tiene que estar consciente del lugar donde vive y cuáles son los impactos que se pueden generar por cualquiera de estos eventos meteorológicos. Entonces siempre hay que tener un plan. Hay cosas que podemos hacer antes de la temporada de lluvias y luego justo antes de que ocurra un evento meteorológico. Entonces, antes de la temporada de lluvias podemos tener un plan familiar, tener los documentos guardados y todo lo que ya sabemos que se tiene que hacer, pero a la hora que ya tenemos una amenaza inminente, entonces tenemos que tomar otro tipo de acciones y siempre seguir las indicaciones de las autoridades locales. Así es. Fabián Vázquez, tú como coordinador del Servicio Meteorológico Nacional, ¿qué les puedes decir a las personas que viven en las ciudades, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, evitar tirar basura, porque todo esto provoca problemas a la hora de que estamos ante un fenómeno meteorológico. Sí, es correcto. Hay recomendaciones desde tan básicas como dices tú de no tirar basura porque obstruye las alcantarillas y demás por donde el agua debe de escurrir y eso complica mucho los trabajos para el desalojo de las precipitaciones. También hay que tener mucho cuidado también con, como bien lo comentabas, compartir información que no sea de fuentes oficiales porque puede ser, a veces está atemporal, es decir, es un evento que ya pasó hace 3 o 4 días y entonces apenas te llegó a ti y no hay que redistribuirlo a menos que estés seguro de que la información sea confirmada y que sea fidedigna, porque eso también puede causar mucha confusión. Y cosas tan básicas, por ejemplo, cuando se trata de escasez de agua, por ejemplo, hay que almacenar el agua de lluvia de alguna manera y tratarla, reutilizarla y demás. Pero bueno, el mensaje es que también se tienen que mantener muy informados. Entonces, estamos en la temporada de lluvias que acaba de empezar apenas el 15 de mayo y va a terminar hasta el 30 de noviembre. Entonces, hay que estar muy pendientes de la información oficial que se está emitiendo para que toda la gente la tenga a la mano y pueda tomar decisiones con buena información consciente y saber que puede poner su vida, que no ponga su vida en riesgo. Así es, Fabián Vázquez, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, muchísimas gracias por estar aquí entre dos y sobre todo por hablarnos de estos asuntos importantes que deben de tener en cuenta todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Tener presente que la prevención es muy importante para sufrir algún tipo de daño. Muchas gracias, Fabián.
Hasta luego, Pati, muy buen día. Igualmente, buen día. Fabián Vázquez, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional. Y también para saber exactamente, pues, qué está ocurriendo en Guerrero, cómo se están preparando, nos vamos a enlazar con el doctor Roberto Arroyo. Él es secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil precisamente de ese estado. Doctor, gusto en saludarlo. Muy buenos días. Hola Pati, muy buenos días. Muchísimas gracias a tus órdenes. ¿Cómo está la situación allá en Guerrero que ya escuchábamos por parte del director, del coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, que es uno de los puntos ahorita importantes con respecto a Boris? Sí, por supuesto, quisiera comentarles que de manera muy afortunada, al momento pues han reducido muchísimo las lluvias. Esta mañana prácticamente no llovía, pero a partir aproximadamente de las 9:20 horas, es decir, casi hace una hora, empezaron nuevamente lluvias ligeras a moderadas en el caso de toda la franja costera de la Costa Chica, prácticamente desde San Marcos hasta pues prácticamente Punta Maldonado, el extremo más oriente del estado de Guerrero. Quisiera comentar que de manera muy afortunada, después de pues, esta lluvia de más de 24 horas, al momento no se han reportado afortunadamente ningún tipo de persona lesionada o alguna condición pues que lamentar. Afortunadamente, te repito, solamente se nos reportó el colapso de algunos árboles, en el caso de Acapulco, 6 y 2 en el caso de Tixla. También tuvimos pues un pequeño deslave en la carretera México-Acapulco, en la Libre, cercano a la población de Garrapatas. En ese lugar tuvimos pues ese deslave, pero ya se retiró, no fue un volumen muy grande. Y además, pues básicamente pues, en el reporte tuvimos también algunas enramadas, estos restaurantes que se ubican muchas veces muy cercano a la franja de playa, que han sido erosionados en su parte, digamos, frontal. Afortunadamente no hay nada que lamentar, solamente pues algunas afectaciones menores en estas 8 enramadas allá en el municipio de La Unión, ya prácticamente colindando con el estado de Michoacán. Comentarte que me comentaron mis compañeros allá que prácticamente no hubo lluvias, pero pues el oleaje es bastante elevado en toda la franja costera y principalmente en la zona de Marquelia, en la Costa Chica. Por eso, si me permites, Pati, hacemos la recomendación Claro, a claro, todos los adelante. habitantes de Guerrero que preferentemente pues no se hagan a la mar todavía en embarcaciones menores para la pesca porque el oleaje está muy intenso. También preferentemente en mar abierto no hay que acercarse pues al mar porque puede ser muy peligroso. Sin duda, doctor Roberto Arroyo, importante también decirle a quienes nos están escuchando allá en Guerrero que hay que estar atentos a la información que den las autoridades de protección civil, fuentes oficiales, pues. Sí, de hecho el fenómeno prácticamente ya se disipó, pero como bien lo comentaban los compañeros del Servicio Meteorológico Nacional, todavía quedan remanentes nubosos que van a seguramente a generar lluvias a lo largo de todo el día e inclusive la alta probabilidad de que tengamos lluvias fuertes en el caso principalmente de las zonas altas de Guerrero, como la sierra y la montaña. Así es, y también recordar que hasta noviembre, pues se considera la fecha en que tendremos que ver muchos fenómenos meteorológicos. Es decir, falta todavía un tiempo para que se vaya el mal tiempo. Sí, así es. Y también, si me permites, Pati, recordarles de Adelante. que como tuvimos lluvia por mucho tiempo, es muy probable que se haya reblandecido, sobre todo laderas. Hay que estar muy atentos a toda la población. Si se maneja en carretera, hay que hacerlo con mucha moderación. El caso de la velocidad, muy moderada, porque sí puede haber algunos deslaves pequeños. Y esperemos, te repito, que no ocurra nada grave, pero hay que extremar precauciones. Si vamos a una velocidad muy moderada, vamos a poder esquivar cualquier tipo de obstáculo que aparezca en carretera. Así es, doctor Roberto Arroyo, secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero. Me gustaría nuevamente, pues, que diera estas recomendaciones en general para todas las personas del estado de Guerrero. Sí, con todo gusto. Nuevamente, les repito, las marejadas son muy elevadas. Estamos hablando de amplitudes de ola de prácticamente alrededor de 5 o 50 metros. Es un oleaje bastante intenso. Entonces, con mucho cuidado,
tanto para pescadores, no ingresar al mar, no ingresar tampoco a bañistas en playas, es muy peligroso. Recordarles también que hay que estar muy atentos si vivimos en una zona en donde hayamos sido testigos de manera histórica que ha habido inundaciones o deslaves, pues estamos viviendo en una zona de alto riesgo. Hay que tomar la decisión en caso de que se escuche algún crujido por el revestimiento de tierra, pues preferentemente mejor ir a cualquiera de los 620 refugios temporales que están distribuidos en todo el territorio guerrerense para pues estar salvaguardando la integridad de nuestra familia. También recordarles de que pues hay mucha probabilidad de que tengamos lluvias fuertes todavía a lo largo de este día, por eso se decidió interrumpir las actividades escolares para que tengamos oportunidad también de que estemos más seguros en casa y naturalmente la recomendación es de que sigamos fuentes oficiales, medios como el tuyo, Pati, que nos permiten divulgar esta información, que es información confiable, verídica y hacer caso omiso de lo que a veces circula en las redes sociales. Sin duda, doctor Roberto Arroyo, secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, muchas gracias por haber estado aquí entre dos y darnos esta información precisa de lo que se está viviendo allá en su estado con respecto a Boris. Muchas gracias. Buenos días, doctor. Muy buenos días, muchísimas gracias, Pati. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues sí tomó seguramente usted los puntos más importantes que se deben de tener durante esta temporada de lluvias para evitar problemas, para evitar afectaciones. Hay acciones muy sencillas que se tienen que hacer desde casa y les recuerdo que hasta noviembre estará esta temporada de lluvias y de fenómenos meteorológicos a lo largo y ancho del territorio nacional. Nos vamos a ir una pausa, regresamos aquí entre dos. Ya volvemos con otros temas que impactan en tu vida diaria, aquí entre dos. Y aquí entre dos vamos a conversar sobre la medicina tradicional que va más allá del uso de plantas. También implica una forma distinta de entender el cuidado del cuerpo y bueno, pues se sigue estudiando sobre todo cuál es la importancia de esta medicina tradicional en el actual contexto. Vamos a escuchar esta información con mi compañero Víctor Reyes. La medicina tradicional representa el esfuerzo histórico de la humanidad por comprender la salud a través de la naturaleza y la cultura. Sistemas ancestrales como los de China, la India y México demuestran cómo distintas civilizaciones han estructurado complejos modelos de sanación. El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integral define a la medicina tradicional china como un sistema milenario que combina enfoques psicológicos y físicos con productos herbales. Se caracteriza por abordar la salud de manera integral mediante prácticas como el tai chi, que mejora el equilibrio, y la acupuntura, que alivia dolores crónicos al estimular analgésicos naturales, advirtiendo la importancia de consultar con médicos convencionales para garantizar la seguridad en su uso. La medicina ayurveda, de acuerdo con el artículo científico de la Librería Nacional de Medicina, es el sistema tradicional de la India, caracterizado por una visión holística orientada a la prevención y la promoción de un estilo de vida equilibrado. Su práctica se distingue por utilizar intervenciones nutricionales, desintoxicación, yoga, meditación y preparaciones herbales o minerales para restaurar la armonía individual, destacando la necesidad de validar científicamente su eficacia para la medicina moderna. La Secretaría de Salud de México reconoce a la medicina tradicional mexicana como un modelo estructurado de conocimientos y prácticas que forman parte del patrimonio cultural indígena. Este sistema se caracteriza por una profunda cosmovisión que no solo recurre al uso terapéutico de una vasta riqueza herbolaria, sino que depende de la guía de terapeutas tradicionales como parteras, curanderos, sobadores y herberos para asegurar el bienestar integral de la comunidad. El valor
valor de estas prácticas tradicionales radica en su enfoque holístico y en su arraigo como patrimonio de identidad cultural. Comprender el alcance de estos sistemas médicos nos permite expandir nuestra visión de la salud más allá de los fármacos, reconociendo la importancia del autocuidado y el estilo de vida. Para Imer Noticias, Víctor Reyes. Recientemente se ha dado a conocer que México es uno de los países que tiene la mayor diversidad de plantas medicinales de este planeta. Y bueno, por eso decidimos contactar al doctor Eric Estrada, porque él es un biólogo, un maestro en ciencias, todo un personaje científico que ha investigado sobre las plantas medicinales en nuestro país. Actualmente en la Universidad de Chapingo es fundador y coordinador del Programa Universitario de Plantas Medicinales. Doctor, qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Gracias por estar aquí entre dos. Buenos días. Sí, el gusto es mío. Gracias. Doctor, y estamos en segundo lugar a nivel mundial sobre la cantidad de plantas medicinales. Sí, plantas medicinales registradas. China tiene 5,000 plantas, México tiene 4,500, el tercer lugar lo tiene Colombia con 2,600, y algo que hay que destacar es que en China los últimos 2,000 años han estado más de 1,500 plantas medicinales dentro de todos los hospitales hasta el día de hoy. Así que en la medicina tradicional china nunca se han dejado de usar las plantas medicinales dentro y fuera del hospital. En México, pues usted sabe que la industria farmacéutica norteamericana es muy fuerte y que en los hospitales no hay herbolaria en las ciudades, pero es importante que el público sepa que hay 16 hospitales de la Secretaría de Salud en zonas indígenas, en donde el hospital se divide en dos: medicina alópata y medicina tradicional indígena, con su farmacia de herbolaria, en donde los curanderos de cada región fabrican un cuadro básico de medicamentos herbolarios que distribuyen en el hospital de la Secretaría de Salud, pero solo en zonas indígenas. Yo frecuentemente voy al de Cuetzalan, en Puebla, pero son 16. Así que la riqueza de plantas medicinales, afortunadamente, la Cámara de Diputados desde el 2006 votó por unanimidad, diputados y senadores, porque se reconociera todas las medicinas tradicionales de todos los pueblos de México y toda su herbolaria. Así que ahorita ya en cualquier hospital de México se pueden hacer rituales por curanderos dentro de cualquier hospital público o privado. Ya está en la Ley General de Salud. Ahora nomás falta que los enfermos se enteren que pueden pedir ese servicio y luego a ver si consiguen algún especialista curandero que entre a hacerles una curación de espanto, una limpia y claro, un baño de temazcal, pues ese está más difícil, pero ya está todo autorizado en la ley desde el 2006. Doctor Eric Estrada, fíjese que usted ha tocado un tema muy relevante. Sí, qué importante saber que tenemos esa gran diversidad de plantas medicinales, de una gran herbolaria que pueden utilizarse precisamente también como medicina tradicional. Pero aquí la pregunta que muchas y muchos nos hacemos es, esto tiene que utilizarse, pero también por gente que sepa exactamente cómo utilizar estas plantas medicinales, es decir, no cualquier persona. Sí, claro. Fíjese que la herbolaria es una especialidad médica como cualquier otra especialidad. Incluso le cuento que en el 2002 a mí me nombraron consejero federal de Secretaría de Salud y a mí me tocó participar en la elaboración de cursos y de diplomados de herbolaria para médicos. Y ya comenzamos a dictarlos a los médicos del IMSS. Y entonces, pues como especialidad médica, pues obviamente deben de ser recetadas las plantas por un especialista. Por supuesto. Nada más que
La mayoría de los especialistas pues no fueron a la universidad, no son médicos, son curanderos, muchos con 50 años de experiencia o más. Entonces contamos con esos expertos, afortunadamente, y ellos son los que deben de recetar la herbolaria, o bien los médicos que han sido mis alumnos en los cursos y diplomados de herbolaria. Ellos están capacitados para recetar plantas medicinales. Mire, por ejemplo, la manzanilla. Todo mundo la conoce, la usa, pero si usted la hierve, no sirve. Y luego, si usted echa la rama entera, hojas y flores, va a servir menos de la mitad. Oiga, ya me preocupó, doctor, porque muchos tomamos el té de manzanilla pensando en sus propiedades. Entonces, ¿qué hacemos, doctor? Hay que saber primero qué parte de la planta se utiliza. No podemos usar toda la planta. En el caso de la manzanilla solo son las flores. Y luego, la siguiente pregunta, ¿cómo se prepara? Exacto. Bueno, primero, no se hierve, va en infusión. Eso quiere decir que primero usted pone a hervir el agua y cuando está hirviendo, usted apaga la flama, pone la cucharada de solo flores de manzanilla y tapa el tecito y espera a que esté tibio. Cuando está tibio, huele el tecito y se lo toma despacio, a traguitos. Ningún té se toma de sopetón, porque obviamente se van a ir absorbiendo las sustancias, el camazuleno, el principio activo de la manzanilla, para que tenga un efecto digestivo, un efecto antiinflamatorio en el estómago. Entonces, sabiendo esas cosas que le va a decir el curandero, pues ya usted va a saber cómo se toma un tecito de manzanilla. Pues sobre todo para poder aprovechar los beneficios. Doctor Eric Estrada, de todas las hierbas medicinales que hay en nuestro país, ¿cuáles son las más conocidas y las más utilizadas? Bueno, pues le estoy dando el ejemplo de una de las plantas que trajeron los españoles en el siglo XVI. Además de la manzanilla, trajeron la menta, la hierbabuena, el hinojo, el romero. Y bueno, esas son las plantas más conocidas porque están en todos los huertos familiares. Luego vienen las plantas medicinales que crecen en cada región del país. Nosotros en Chapingo llevamos 50 años investigando la herbolaria a nivel científico, experimental, en ratones, y hemos comenzado por la primera causa de muerte, hace 50 años. ¿De qué se mueren los mexicanos? Pues se mueren de la acumulación de colesterol en las arterias del corazón. Les sube la presión, la grasa se deposita en las paredes de las arterias y luego se obstruyen y viene un infarto. Y esa es la primera causa de muerte de los humanos a nivel mundial y a nivel México. Entonces, encontramos una planta que resuelve el problema, la hierba del sapo, del norte de Guanajuato y Querétaro. Y solo de esa región funciona, porque la hierba de sapo crece aquí en Texcoco, donde yo vivo, pero esa no tiene ningún efecto. Y ahí viene otro problema de la herbolaria. Tenemos que saber en qué clima y en qué suelo debe de crecer para que forme las moléculas responsables del efecto, los principios activos que tengan eficacia médica. Y entonces, pues yo llevo 27 años dando clases en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en el Auditorio 2, y el próximo sábado tenemos clase. Y ahí enseño todas estas cosas. Son clases abiertas al público, son gratuitas, es entrada libre. Y ya llevamos 27 años dando esas clases cada 15 días. Un sábado sí y un sábado no. Y este sábado nos toca. Y luego en 15 días. Y así hemos estado regresando el conocimiento científico de la herbolaria de la universidad y regresan el conocimiento a la sociedad. Al menos Chapingo lo hace a través de mi persona. Y llevamos 27 años dando clases gratuitas en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en el Auditorio 2. Doctor Eric Estrada, aquí entre dos, ¿la gente aprecia, los mexicanos, las mexicanas, apreciamos la herbolaria o qué nos puede usted comentar? Porque también es antropólogo. Sí, desde luego que se aprecia muchísimo. Mire, las estadísticas mundiales y nacionales, China, India y México, el 90% de la población usa herbolaria.
El resto de países tercermundistas, en promedio es el 66% que usan herbolaria. Países como Estados Unidos, Alemania, España, Francia, Italia, es entre 25 y 50% de la población que usan herbolaria. Incluso le voy a decir algo que llama mucho la atención. Los seguros de gastos médicos mayores en Estados Unidos pagan los servicios de herbolaria. En México no, en Estados Unidos sí. Y eso es una deuda que hay en México con la sociedad para que los seguros de gastos médicos reconozcan cuando se gasta en salud y que el paciente decide resolver los problemas con herbolaria. Y deberían de pagar esos servicios, los seguros. En México no, en Estados Unidos sí. En Francia, por ejemplo, sí, se paga esos servicios con los seguros médicos. Y bueno, nomás se lo comento porque yo espero que nos oiga alguien de Secretaría de Salud. Claro que y comiencen a resolver eso. A ver, doctor Eric Estrada, ¿para qué tipo de enfermedades la herbolaria es eficaz? Porque me imagino que no todas las enfermedades. Bueno, las que todavía no las estamos investigando. Por ejemplo, Alzheimer. Por ejemplo, Parkinson. Bueno, esclerosis, que son las de moda. Bueno, las estamos investigando. Y hemos observado que esas enfermedades están relacionadas con el depósito de las grasas de origen animal, de leche, carne y huevo, que se deposita la grasa adentro de las neuronas y obviamente los tejidos comienzan a dejar de funcionar o funcionan mal, como pasa en el caso de la diabetes, de que si usted come muchos alimentos grasosos, el páncreas comienza a producir insulina en menor cantidad y defectuosa. Y luego, cuando comemos muchos animales, se presenta la resistencia a la insulina, o sea, la insulina no entra a la célula porque los receptores están llenos de grasa. Y luego la insulina viene defectuosa y luego en menor cantidad. Y por esto, una de las enfermedades más graves de México es la diabetes, que es segundo lugar. Claro. Primer lugar, los infartos por depósito de colesterol en las arterias del corazón. Pero ya tenemos plantas que curan esas enfermedades. En el caso de los infartos, hipertensión, ateromas, embolias, trombosis, tenemos la hierba del sapo, que fue el tema de mi tesis de maestría en Chapingo, a nivel experimental en ratones, y ya la probamos con más de 200,000 pacientes voluntarios, y hay una eficacia médica de 100%. Por ejemplo, las migrañas, por ejemplo, se resuelven tomando los test de la hierba de sapo y dejando de comer animales. Sí, doctor Eric Estrada, pues muy importante lo que usted nos ha compartido, sobre todo hablando de la gran diversidad que tiene México con las plantas medicinales, pero sí importante resaltar que todo esto tiene que estar bajo supervisión de gente que sepa del uso de estas plantas. Sí, claro, porque si usted va al mercado a comprar plantas medicinales, si usted no las conoce, le pueden vender cualquier cosa. Y el vendedor, con tal de vender, que son, digamos, la mayoría, le van a decir, sí, es la hierba de sapo el doctor Estrada de Chapingo. Y resulta que no es. Y claro, hay vendedores buenos, honestos, que le van a decir, no, ahorita no la tenemos. Pero casi siempre le dicen, claro que sí, aquí tenemos las mejores plantas medicinales y si usted no sabe comprar, se la van a vender. Y mire, uno de los casos más frecuentes, la damiana de California se comercializa mucho como estimulante circulatorio, pero en el mercado hay damiana de California, damiana de Querétaro, damiana de Yucatán, damiana de Guerrero, y solo sirve la de Baja California. Solo en ese clima y en ese suelo se forman los alcaloides que estimulan la circulación. Pero si usted no sabe distinguir una damiana de otra, pues va a comprar la que le vendan. O sea, si usted no conoce la planta, no puede ir a comprarla. Si usted sí la conoce, sí puede ir a comprarla.
Y eso pasa con la mayoría de las plantas medicinales. Nos imaginamos, doctor Eric Estrada. Oiga, ya aprovechando que usted es biólogo, científico, antropólogo, profesor Pues en sí. Chapingo, con toda esa trayectoria científica, doctor Eric Estrada. Y ahora sí que para los nervios, para el Sí. acelere de la vida cotidiana, ¿sí sirven las hierbas? Díganos Sí, cuál. sí, claro. Mire, hay plantas que producen sueño. Por ejemplo, la valeriana, la pasiflora, la raíz de tumbabaquero. Para los niños, la flor de tila. Producen sueño. Bueno, obviamente los taxistas cuando comenzaron a venir a consulta, oiga, pero no podemos tomar esas plantas, nos vamos a quedar dormidos en los semáforos. Pues claro. Entonces buscamos una planta y la encontramos que no produjera sueño. Se llama Galfimia y es un descubrimiento de Chapingo desde 1983. La estudiamos y funciona con alta eficacia, relaja los nervios, mejora la calidad del sueño en la noche y reduce muchísimo el estrés y no provoca sueño. Y esa galfimia nos llevó pues casi 20 años los estudios, pero ya la liberamos en el año 2000. Entonces ya está disponible. Si alguien tuviera interés en probarla, pues la tenemos ahí el próximo sábado, Auditorio 2, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, y tenemos ahí expertos en herbolaria dando consulta gratuita los sábados cada 15 días. Perfecto, doctor. Y ahora sí que ya que nos está dando tips, ¿las personas pueden cultivar en su casa alguna planta que le ayude, no sé, para relajarse, para estar bien de salud? ¿Es posible eso? Bueno, mire, las que se pueden tener sin ningún problema provocan sueño, como la valeriana. Es una planta que se usa la raíz y parece una zanahoria. Esa la puede tener cualquier persona en macetas, pero, por ejemplo, la galfimia solo forma los principios activos en el norte de Guanajuato y Querétaro. Así que allá la recolectamos, la cultivamos y la traemos para ponerla a disposición de todo el público. Esa, pues solo la puede tener en Guanajuato y en Querétaro, aquí no. Pues sí, nos Y son los imaginamos. detallitos, pues sí. Así es, doctor Eric Estrada, pues le apreciamos mucho que haya estado aquí entre dos para hablarnos de la importancia de la herbolaria. Sabemos, por lo que nos ha platicado, que hay sustento científico sobre, pues, las propiedades que tienen algunas plantas, pero lo importante siempre es ir con alguien que efectivamente sabe y no caer Pues ahí sí. luego con los engaños, ¿no? Porque además muchas plantas mal utilizadas pueden tener un efecto en la salud. Ah, no, pues claro, y están prohibidas todas esas plantas. Por ejemplo, el toloache provoca la destrucción de neuronas. La gente que toma un tecito de toloache se vuelve idiota. Y si lo sigue tomando puede llegar a morirse. Ay, doctor, no, qué bueno saber todo eso, ¿eh? Pues sí, y mire, hace como unos 15 años el DIF me mandó unas almendras porque las señoras dividían una almendra en 30 pedazos, se tomaban un pedacito cada día, bajaban 1 kilo de peso diario y a los 30 días se morían, pero morían muy contentas, habían bajado 30 kilos. Y resulta que el jugo de fraile provoca la parálisis de estómago, páncreas, hígado, y por eso bajan 1 kilo de peso, pero es porque se están muriendo. Obviamente esas plantas están prohibidas, pero usted sabe, como todo lo prohibido se sigue vendiendo. Ay, Así doctor. como la marihuana, el jugo de fraile, el toloache. Claro, sí. Ay, doctor, Entonces, pues hay que tener mucho cuidado. por supuesto, ¿no? Y fíjese que ya que tocó el tema de la marihuana, que bueno, ya está regulada, etcétera, pero he tenido la oportunidad de platicar con científicos y me han dicho, mira, no deja de ser algo que sí puede tener afectaciones negativas a las personas, por ejemplo, ¿no? No, claro. Y esa debe de ser entre un neurólogo, Por un supuesto. especialista de alto nivel. Sin duda, doctor Pues sí. Eric Estrada, le apreciamos mucho que haya estado aquí entre dos para compartirnos su gran conocimiento. Un abrazo hasta la Universidad de Chapingo, doctor. Gracias, un fuerte abrazo para todo su público. Muchas gracias.
Y bueno, ya que estamos hablando de temas de salud, vamos a conversar con Mari Carmen Pimentel. Ella es psicóloga por la UNAM, por la ENEP Iztacala, fitoterapeuta, bueno, con amplia trayectoria también científica. Y bueno, vamos a hablar con ella de otro asunto que es muy interesante, el llamado negocio de las dietas milagro. Todo es dinero, ¿eh? Escúchela. Seguramente alguno de ustedes ha escuchado que hay determinada dieta que nos ayuda a bajar de peso en 2 días, que hay determinados productos que nos ayudan a controlar el peso, el hambre, en fin. Pero ¿cuántas de estas cosas que escuchamos, sobre todo en redes sociales, tienen que ver con estos productos milagros que, de acuerdo con las autoridades sanitarias, representan un riesgo para la salud? Por eso, esta mañana, aquí entre dos, agradecemos muchísimo que esté Mari Carmen Pimentel. Ella es psicóloga, fitoterapeuta por la UNAM. Mari Carmen, gracias por estar aquí entre dos de Imer Noticias. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por esta invitación y sobre todo por el tema que vamos a abordar, que creo que hoy en día es muy importante que la gente tenga en claro que debe de cuidar su salud. ¿Por qué lo dices, Mari Carmen? Pues mira, últimamente ha habido un auge muy grande de dietas, de retos, de productos de milagro que ayudan principalmente en 2 vertientes, he visto a través de los años, que es el manejo del dolor físico y el bajar de peso. Y ambas lo ofrecen de una manera muy rápida, por eso le llaman milagro. Claro. Porque exactamente, creo que de parte de la persona que los consume, solamente es el que lo tomen sin hacer conciencia de su salud, de su estilo de vida. Así es, porque cualquier producto debe de estar autorizado por la autoridad sanitaria y muchas veces estos se encuentran desde en las propias redes sociales o en la tiendita de la esquina, Mari Carmen. Así es, yo creo que tienen que tener en cuenta características de un producto milagro. 1, que no tenga registro ante COFEPRIS. 2, que ofrezca un resultado rápido, sin esfuerzo, sin ponerte a dieta, sin, te digo, revisar que hagas ejercicio, sin que te hagas estudios. Y el precio, que a veces es ridículamente barato, ¿no? Así es. Y la gente no está tomando en cuenta esas características. Mari Carmen Pimentel, ¿a qué atribuyes que haya un auge? Siempre han existido los productos milagro. Ya escuchamos ahí a tu ser sintiente. Un chihuahuita que es muy latoso. Lo escuchamos y tengo 2, así que sé de qué se trata, Mari Carmen. ¿A qué atribuyes este auge de los productos milagro, principalmente? Pues mira, yo creo que el acceso a las redes sociales genera una dopamina barata, o sea que la gente quiere resultados rápidos, el ritmo de vida es muy rápido, muy acelerado y para lograr un objetivo pues siempre requiere tiempo, ¿no? Tanto para enfermarte como para sanarte requiere tiempo, no es de un día para otro. Y te digo, esta información tan rápida, te puedes engolosinar que haces una dieta una semana o que tomas unas pastillas o un té y te puede dar un resultado rápido. Yo creo que eso puede enganchar mucho a las personas, sobre todo a los jóvenes. Así es la inmediatez, por decirlo de alguna manera contundente, estas ganas de que todo se resuelva en instantes. ¿Consideras esto pertinente? Definitivamente yo creo que sí es una de las cosas que los hace muy atractivos, un resultado ya inmediato. Yo quiero adelgazar 5 kilos, ni siquiera en un mes, en una semana, ¿no? O seguir comiendo de una manera que no es adecuada y tomarme una pastilla, un té, un suplemento que me garantiza que voy a bajar de peso. Muchos de estos productos lo que hacen es que te provocan diarrea, te deshidratan y sí puedes notar en la báscula una pérdida de peso, más bien de agua, porque ni siquiera es de grasa, pero las consecuencias sí pueden impactar bastante tu salud física y emocional. No lograste lo que estabas buscando, te frustra, te sientes mal. Y a nivel salud, pues sí puede causar problemas digestivos, problemas en taquicardias, deshidratación. Sí es de cuidado.
Por supuesto, y sobre todo también tomando en cuenta que muchos de estos productos milagros son promocionados por los llamados influencers, que ese es otro tema importante. Cierto. ¿Consideras esto? Sí, fíjate que sí, que el hecho de que personas que son famosas, pero que no tienen un respaldo profesional para dar recomendaciones al respecto, creo que hoy tiene más peso que la persona prefiere ir al médico, al nutriólogo, a un especialista, ¿no? Ahora, estamos hablando de los productos milagro, pero también considero que hay productos, son medicamentos aprobados, incluso como el famoso Ozempic, que ya todo mundo también lo está Así es. utilizando para bajar de peso de manera rápida. Es decir, sí los productos milagro, pero también los productos médicos. Así es. Y yo creo que ahí también tiene mucho que ver la moda, como dices, los influencers, tiene mucho que ver este ritmo de vida tan acelerado, el que no estés en conciencia de tu cuerpo y cómo está la condición de tu cuerpo y de tus emociones. Definitivamente, a veces el acudir a un profesional es la mejor opción. Sin duda, siempre, siempre. Y la Sí. verdad, Mari Carmen Pimentel, te apreciamos mucho que hayas estado aquí entre dos hablando de este tema importante, sobre todo para que haya conciencia en todas y todos. Así es. Y, No, pues gracias a ustedes. y me gustaría que nos dijeras en qué productos hay que desconfiar, Mari Carmen. Definitivamente que no tengan registro sanitario. Por ejemplo, la fitoterapia clínica es el uso de la herbolaria que tiene una clínica detrás y que ya está estandarizada para el consumo humano, sobre todo para situaciones crónico-degenerativas. Entonces ahí sí podemos estar totalmente resguardados de que tu salud va a estar bien. Sin embargo, no todas las personas son aptas para consumirlo, ¿eh? Entonces, número 1, que tengan registro sanitario. 2, que lo que te ofrece no sea de una semana, 15 días que tú vas a ver los resultados. Eso es imposible. Y número 3, ¿dónde lo consumes? Si lo compras en redes, ¿quién te garantiza que trae los ingredientes que dice ahí o que están señalados ahí? Porque pues las plantas también pueden ser muy tóxicas si no están indicadas para cada persona. Esto es importante, porque muchas veces por desconocimiento, lo puedo considerar así, hay gente que dice, bueno, es que es un producto natural, ¿no? Viene de una planta. Así es. A ver, si nos puedes abundar sobre ese tema, Mari Carmen. Sí, pues fíjate que el consumo de los tés y plantas, el problema es que sí tiene que haber cierta medida de consumo diario para que sí pueda tener un efecto de beneficio en tu cuerpo. Si tú te pasas, te puede ocasionar problemas como diarreas, dolores de cabeza, deshidratación y más, ¿no? Problemas en hígado, en estómago. O si no es la cantidad suficiente, no te va a hacer nada. Entonces sí es bien importante que todo lo que estén consumiendo, que no lo recete ya sea un médico o un especialista en fitoterapia o naturismo, porque sí hay, que lo dejes de consumir. A mí me impacta mucha gente que llega a mi consulta que está tomando productos que se los recomendó una vecina, la prima, y que no le están haciendo bien. Definitivamente, tener mucha conciencia de que el cuerpo tiene una manera de funcionar muy perfecta y que a través del consumir cosas que le vamos a decir milagro, y no voy a dejar de decir esa palabra para que la gente de veras sea un foco rojo, pues que tengan mucho cuidado y que dejen de tomar cosas que no se las recomienda un especialista. Sin duda, Mari Carmen. Desde tecitos, cápsulas, suplementos alimenticios, proteínas, como tú dices, incluso medicamentos, ¿no? Así es. Y terminaría con esta frase, ahora sí que milagros, pues a la villa, Mari Carmen Pimentel. De rodillas, ¿verdad? Muchas gracias por Pues haber sí. estado aquí entre dos, por esta interesante conversación. Buenos días, Mari Carmen. Gracias igualmente, Patricia. Un saludo a toda su audiencia y excelente día. A cuidarse mucho. Gracias, por supuesto. Gracias, Mari Carmen Pimentel. Para servirle. Así es, a cuidarnos todas
y todos. Muchas gracias por habernos escuchado aquí Entre Dos y por supuesto los esperamos el día de mañana. Le recuerdo que estamos en todas las redes sociales para que usted se informe de los contenidos que estamos abordando precisamente para todas y todos. Pásenla bien porque tendremos varios puntos interesantes que tienen que ver con el Mundial, que tienen que ver también con futbolistas con discapacidad y bueno, sobre todo también hablar de los pueblos originarios. Platicaremos con parteras de origen chol y tzotzil que nos van a hablar de su labor en las montañas de Chiapas. Gracias también a mis compañeras y compañeros Gema Hernández y Gabriela Apolinar, Ana María Muñoz, Verónica Basurto, pero sobre todas las cosas, gracias a ustedes por habernos acompañado aquí Entre Dos. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias. El Sistema Nacional de Noticiarios presentó. Hay temas que te interesan e impactan, que merecen ser charlados aquí, Entre Dos. Abramos el diálogo, la conversación y la reflexión con nuestra anfitriona, Patricia Betaza.